En hebreo, el significado de la palabra emuná nos da a entender que la fe no es una ilusión o una esperanza irreal. Fe es fidelidad a lo que está escrito. Fe es fidelidad a la verdad. Cristo es la verdad incontestable, el Verbo hecho carne, el príncipe de paz. Fíjate lo que dice la carta a los Gálatas, capítulo 4, versos del 8 al 15. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os olvidáis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? ¿Por qué os doy testimonio de que si hubieseis podido os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos? Que el Señor nos bendiga esta mañana con este texto. Vemos las muestras más claras del retroceso que los Gálatas querían hacer. Desean guardar de una forma meticulosa las fechas, los ritos y las tradiciones judías. Necesitan aferrarse a algo palpable. No se trata de circuncidarse como pretendían los judíos, se trata de mucho más. Muchas de las comunidades estaban ya guardando festividades del antiguo pacto judío. Parecía que el pueblo elegido por Dios quería ser semejante a los demás pueblos. Pablo es tan claro como lo que les dice a los colosenses en esta carta a Colosenses capítulo 2 y verso 16 al decir: por tanto nadie os juzgue en comida, en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Pablo está diciendo que con todo lo bueno y folclórico que pueda ser guardar y celebrar, el problema es que lo periférico se convierta en lo central, que lo secundario empiece a ser lo primero, que nuestro corazón empiece a creerse que tiene que hacer algo para Dios amando otras cosas. Este es un comportamiento típico de esclavo, pues quieren que los demás también se sujeten a este tipo de cosas, que pongan su mirada en lo que los hombres hacen o esperan que hagas. Pero los hijos no hacen eso. Esto no fue una cosa puntual que les ocurrió a los Gálatas. Hoy día también sucede. Podemos pensar en aquellos que dicen: debemos guardar el sábado o rendir culto este otro día. Los que demonizan la Navidad o los que mantienen que hay que danzar como los judíos y tener una bandera de la bendita Israel en la iglesia. Pablo dijo que se hizo de todo para todos a fin de ganarles para Cristo, pero que jamás se dejaría esclavizar por ninguna de estas cosas ni estas costumbres. Él tenía una larga experiencia religiosa, sabía muy bien acerca de la ley, había sido un siervo fiel y defensor de ella, a la cual él había entregado su corazón. Usa cualquier fecha para celebrar lo que Dios te ha dado, pero no te dejes dominar por ninguna cuestión de fechas, ni tampoco juzgues a otros por ello. Pablo habla y se pregunta si no habrá trabajado en vano en ese discipulado con estos hermanos, en llevarles al Cristo de la gracia. Y lo dice, pues él sabía cómo se habían comportado con él, cómo surgió la obra entre los Gálatas, y fue por una enfermedad de Pablo. No sabemos muy bien a qué se refiere. Algunos dicen que tenía migrañas, otros alguna enfermedad en la vista. En cualquier caso, aunque nosotros no lo sepamos, me recuerda mucho a este texto de la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, donde habla del mensajero de Satanás, el aguijón de la carne. Pablo tenía algo físico que no sabemos exactamente qué era, pero los Gálatas sí saben exactamente a qué se refiere.
Pablo ni siquiera pensaba quedarse en esa región, sino que iba a otro destino, posiblemente Éfeso. Pero tuvo que parar porque estaba mal y tuvo que quedarse atendido en Galacia, en casa de alguien que le atendiera con cuidados especiales por estar enfermo. Y precisamente esta circunstancia hizo que naciera una iglesia. ¿Qué te parece? ¿Te imaginas? A esto podíamos llevarlo o llamarlo cualquier excusa es buena, que incluso estando indispuestos no era impedimento para servir y hablar del Evangelio, que hasta esta situación él la podía estimar como basura, que donde Dios lo llevaría no habría más dolor ni enfermedad, ni cualquier tipo de aflicción al estar en su presencia por la eternidad. Los hombres tenemos tendencia a comenzar un punto de misión con una campaña evangelística previa o un gran evento o llenando previamente la localidad de panfletos. Por no decir honestamente que siempre encontramos cualquier excusa para no evangelizar, quizás vergüenza, quizás, no sé, cualquier otra cosa que nos parezca más adecuada en ese momento. Es que estoy cansado, no valgo para hablar fríamente cara a cara con alguien, no hagamos nada hasta contar con recursos, no tenemos permiso. ¿Te imaginas que surge una iglesia en la localidad de Yepes porque alguien tuvo que quedarse allí hospedado al estar enfermo? ¿Te imaginas que fuera tu caso? Una circunstancia que te deja indispuesto, sin salud ni apetencia, sin poder viajar, o porque te han despedido, o porque tu novia te ha dejado, te han desahuciado, que cualquier circunstancia se convierta en un motivo para hablar de Jesús y se forma un grupo alrededor y surge una iglesia. ¿Por qué no podría ser? Porque hoy día debería ser diferente entre nosotros, teniendo el mismo Dios, la misma confianza y la emuná que teníamos antes. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay camino ni sombra de variación, nos dice Santiago 1:27. Pídele al Señor esa gracia, que sea cual sea tu circunstancia, no sea una excusa para no hablar de Jesús, sino lo contrario, para que no tengan que hablar las piedras. Que sea una excusa para hablar de Jesús, porque no podría surgir un grupo nuevo así, como en Galacia. Si esta nueva iglesia tuvo lugar fue porque vieron en Pablo frutos apetecibles. Y surge la pregunta, ¿qué es más importante, los dones o el fruto? ¿Qué trae más gloria a Dios? ¿Qué es de lo que se trata? ¿Qué es lo que yo debería cultivar más? A veces al referirnos a los dones lo hacemos basándonos en la primera carta a los Corintios 12 para hablar de los 9 dones del Espíritu. A veces hacemos la lista más larga si nos referimos a Romanos 12 y otras en Gálatas 5 para hablar del fruto del Espíritu o los frutos del Espíritu. Creo sinceramente que los dones son una gran bendición y de mucho provecho para la Iglesia, pero lamentablemente creo que se le ha dado un énfasis excesivo en la Iglesia por encima del fruto, como si los dones del Espíritu fueran realmente una bendición tremenda de Dios y fuera de salud espiritual, y son una bendición grande cuando Dios los derrama, pero también creo que no son necesariamente una señal de buena salud espiritual. Creo más que el fruto del Espíritu es una señal inequívoca de buena salud espiritual. Los dones son la evidencia que Dios nos ha dado, pero el fruto es el resultado natural de una vida que camina con Cristo, que tiene su mirada puesta y descansada en el Señor. De la misma manera que para ver el fruto de lo sembrado en tierra se necesita tiempo, paciencia y cuidado del cielo, quien propicia el agua y el clima adecuado para que germine. Si pudieras escoger, ¿qué preferirías en esta mañana? ¿Los dones o el fruto? Sabiendo que los dones no son tuyos, los recibes, pero el fruto sí depende mucho de ti, de tu comportamiento. Creo que Dios está más interesado en que se desarrollen en nuestra vida los frutos
o el fruto del Espíritu. Cuando Pablo llega a Galacia estaba tan enfermo que dudo que pudiera mostrar las evidencias de grandes dones o talentos, pero el fruto en su vida era tal que surgió una iglesia y ésta permaneció. Los dones son de tremenda bendición, pero corren el riesgo de poner la gloria sobre la persona que tiene ese don, mientras que el fruto siempre pone la gloria sobre aquel que lo ha dado, el Señor. Busca, como dice Pablo, los mejores dones, pero preocúpate de que en tu vida se desarrolle el fruto natural de caminar con Cristo. Un fruto tal que aún en las más grandes debilidades Cristo sea visto en ti. Los cuidados que recibió Pablo fueron muchos, y él lo reconoce en el versículo 15. Está diciendo literalmente que si hubiera sido posible, él se hubiera sacado los ojos para poder cuidarle mejor en pago a ese cuidado. Muchos afirman por este comentario de los ojos que Pablo estaba padeciendo una enfermedad en los suyos propios, que esa enfermedad en la vida le causaba grandes migrañas, causa por la cual tuvo que parar allí. Puede ser que quizás hiciese referencia a este comentario como diciendo: haríais cualquier cosa por mi bienestar. En cualquier caso, lo realmente importante es dónde ha quedado todo ese fervor, ese buen ánimo, ese amor con el que me recibisteis, porque desarrollaron una devoción tremenda por el mensajero, por Pablo. Sin embargo, cuando llegaron otras influencias, otras doctrinas, les harían convertirse en gente hostil. ¿Realmente su corazón había encontrado su tesoro en Cristo, su paz y su gozo? Si ahora se estaban volviendo a los viejos fundamentos religiosos del corazón y del mundo, porque su corazón aún buscaba lo suyo. Los falsos maestros, esos mismos que habían ido a Corinto, llegaron a Galacia. Los falsos maestros de las sectas han sido y suelen resultar atractivos. Ellos quieren escuchar algo favorable, elogioso, que les suavice de las preocupaciones, que no les inquiete y les haga sentirse bien. Hoy podemos observar esos mismos mensajeros con su inteligente uso de los medios de difusión, de los medios de comunicación. En su promoción pública y personal, cuidan mucho la presentación y una de sus tácticas es ofrecer una parte de la verdad e introducir con sutileza el error. Bien o por falta de preparación o bien hacerlo impunemente, deliberadamente. Estas dudas a las que ahora prestaban atención me hacen pensar en dos cosas. Primero, los gálatas eran buenas personas, gente dispuesta a ayudar a un necesitado, darlo todo, incluso cambiar sus prioridades. Eran realmente serviciales. Segundo, veo un enfoque equivocado, probablemente involuntario. Ni lo pensaron, prestando atención a la novedad y no al mensaje. ¿Por qué desarrollaron una devoción tremenda por el mensajero, por Pablo? Sin embargo, cuando llegaron otras influencias, otras doctrinas, les harían convertirse, ¿verdad?, en gente extraña. Realmente su corazón había encontrado su tesoro en Cristo, esa paz. Lástima que se produzca un retroceso y que Pablo está viendo y les exhorta porque teme un final que no es el deseado. ¿Dónde está ese ánimo? ¿Dónde está ese primer amor? Recuerda mucho a la parábola del sembrador, cuando Jesús, hablando de la tierra que tiene pedregales, dice: la semilla brota rápido, pero su raíz es poco profunda, son de corta duración. ¿Dónde está el entusiasmo inicial? ¿Qué te hacía con alegría escuchar alabanzas, estar dispuesto a servir, ser puntual y leer la Biblia apasionadamente? Lo habías vendido todo en tu alma por seguirle a Él. Tu corazón había por fin abierto la puerta, habías decidido dar media vuelta, arrepentirte, estabas disfrutando del gozo de la salvación ahora en este mundo. ¿Dirías que tu compromiso es de corta duración o es un compromiso firme? A prueba de cualquier circunstancia que venga, lo que venga,
debes mantenerte firme en el Señor. Tu fidelidad y compromiso no tenía precio. ¿Recuerdas que Judas se sintió defraudado porque Jesús no llegó a ser lo que él buscaba, ese Mesías guerrero, bravo, que cabalgaría en un caballo blanco para destronar a los romanos? Ese libertador de ese yugo romano, el Jesús que le había amado, no era el Mesías que Judas esperaba. Judas tuvo un cambio de comportamiento, quizás de actitud, pero al sentirse defraudado, cambió esa fidelidad por algo más atractivo y tangible, una bolsa con 30 monedas de plata. La mejor medicina contra el ánimo fluctuante es poner nuestra mirada sobre el Señor Jesús y no en las personas. Cuando esto es continuo, no hay precio al cual poder venderte, sino que el precio es tu propia vida. Nada ni nadie podrá robarte el gozo. Nadie podrá alejarte del amor de Dios, ni doctrina, ni hábitos, ni modas, nada, absolutamente nada. El cambio es total, 180 grados. Que nuestra devoción sea por el Maestro y no por las personas. Que aunque éstas parezcan muy buenas, no olviden que son la misma carne y hueso que tú. Y aquel que pretenda vivir esa vida desde su perspectiva, desde su corazón, será un fracaso. Las personas cambian, pero Jesús es el mismo ayer y hoy y siempre. Que Dios te bendiga en este día. Amén y amén.